Romanos 6:23. Ya se abre el susurro y vamos de nuevo. Porque la paz más Señor nuestro. Bien. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después. Muy bien, Bueno, este es más difícil. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea se pierda en la vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios nuestro amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Hechos 3:19. Así que arrepentidos. Oh no, así que arrepentidos y convertidos. ¿Alguien lo sabe? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que para que ya saben que cuando están evangelizando no dicen, ay, ¿cómo era? Espera. ¿No? Tiene que fluir. Bueno, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Jesús. Efesios, este más complicado, tiene 2 versículos. 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vosotros, pues sois de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Sigue o no sigue? Hecho 17:30. Sí, falta. Hasta ahí nomás quédese tranquilo. No por obra para que nadie se gloríe. Bueno, 2 Corintios 5:17. De modo que vamos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y Hechos 17:30. Al que no conoció pecado. No. Pero Dios, empieza con pero. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Y el 31? Porque ha algún día, la cual, bueno, bien, ¿cuál es la idea? Que hay muchos versículos más, ¿no? Pero por lo general estos versículos lo tienen que tener bien aprendido, ¿sí? Es más, la incredulidad del incrédulo, valga la redundancia, puede decir dónde dice eso, pero no hace falta tampoco de que diga como dice y empiezan a buscar, ¿sí? De memoria. Porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida. ¿Dónde dice eso? ¿Querés que te lo muestre? Pero la idea es cuál es, fluida. Si ustedes memorizan un texto, el poder de la palabra que sale de tu boca es la Escritura, ¿sí? Podés mostrarle si hay suficiente tiempo, si es un conocido, si es un hermano, una persona amiga, un pariente en la cual te estás tomando un café o un mate, entonces vos le podés ir mostrando la palabra y es más fuerte todavía la
convicción, ¿no? Pero en el caso de un evangelismo casual, ¿qué hace uno? Tiene que tenerlo memorizado, ¿sí? Daniel, Romanos 3:23. Cuando todos pecaron, están destituidos del poder de Dios. Bien. Cristian, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga la vida eterna. Ajá. Eliana, Romanos 5:8. Mas Dios. Bien, bien. Juan José, Marcos 1:15. El tiempo se ha... No, esa no me la aprendí. Bien. Arrepiéntete entonces, hermano. ¿Quién lo sabe? Ricardo. El tiempo... El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien. Hechos 3:19. ¿Quién se anima? Levanta la mano. Valiente, valiente. Irma, a ver, Irma. No, dice Irma. A ver, dice. Así que arrepentíos y convertíos para perdón. Bueno, eso tienen que aprender, ¿verdad? Fácil. ¿Quién se anima? Rosana. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno las cosas viejas pasaron. Bueno, querido sería que los domingos, entre canciones, un día yo voy a recitar un texto de memoria y comienza así, porque esto es influenciar a toda la congregación. Y la iglesia saludable necesita memorizar la Biblia. Es sana costumbre leer. Por ejemplo, ya tienen que tenerlo resabido, por ejemplo, el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, nada, el lugar es dedicado, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque trabajar en callado, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis ciertamente todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Esos tipos de textos, capítulos, tienen que estudiarlos. No tenemos excusa nosotros. Cielo y tierra pasará, su palabra no. Entonces, memorice la palabra, lea la palabra. Pablo, el Salmo 119 completo, vamos. ¿Por qué esa sonrisa? Tenía una eternidad para memorizar. Bueno, ¿qué preguntas quedaron inconclusas de la parte de evangelismo persona a persona? Porque hoy entramos a la introducción de lo que es discipulado. ¿Alguien tiene preguntas clave? ¿Algo que no le quedó claro? O sea, ¿sabe cuál era la manera? ¿Sí? Utilizar la ley. ¿Para qué? Si la ley condena. ¿Por qué usamos la ley? Es que nos muestra la condición. Entonces, ¿la ley qué hace con una persona? Me condena, me deja sin palabras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usamos la ley? Porque Cristo usó la ley. Él es nuestro modelo. ¿Sí? ¿Por qué Cristo usó la ley? Él no vino a abrogarla, no vino a quitarla, no vino a reemplazarla, Él vino a cumplirla. Pero como nadie la puede cumplir, solamente Él, entonces quiere decir que si Él usa la ley, ¿qué está provocando en el pecador? Alguien que cierre la puerta, ¿por qué? ¿Qué cosa? Alguien fuerte. ¿Quién? ¿Francisco hablaste? Decía arrepentimiento, pero en realidad la ley muestra el estado condenado a la persona. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Es nuestro ayos, ¿sí?
Ustedes saben que la palabra ayos está comparado con una nodriza, con alguien que cuida. Y en realidad esa palabra ayos era una costumbre que se compraban esclavos para asignarle al cuidado del hijo, del más chiquitito. Lo alimentaba, lo cuidaba, lo acompañaba, lo protegía hasta que alcanzaba mayoría de edad. Ese vínculo que se hacía entre el niño recién nacido y un ayos era tan cercano que cuando llegaba la mayoría de edad, el hijo podía decir, bueno, ya estás, sos libre de cumplirte tu tarea. Pero muy pocos decían eso porque habían llegado tan con fraternidad y habían hecho una relación casi familiar, que aún así, teniendo ya la mayoría de edad, seguían teniendo al ayos como un consejero, como una ayuda. O sea, nosotros no podemos desechar la ley porque pertenece al antiguo pacto. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Pero estando en Cristo ya somos libres de la condenación, ya no hay pecado en Cristo Jesús para los redimidos, los propiciados. Pero sin embargo la ley se transforma en un acto de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque sigue guiándonos moralmente en el carácter que Dios demanda para nosotros. Entonces, la idea de usar la ley para evangelizar es justamente provocar que el pecador tenga una profunda convicción de su pecado, necesite un Salvador porque ve su condición. ¿Se acuerdan las 8 columnas de la parte de los efectos del pecado? Sí. Que era esclavo, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Que estaba sucio, que era enemigo de Dios, estaba muerto, culpable, pecador. El estado real es calamitoso. Entonces necesita un Salvador. Y la obra de amor del Padre es enviar a su Hijo unigénito. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz es una obra maravillosa. La obra está hecha, la tarea está hecha. Eso se llama la redención consumada. Pero hasta que el Espíritu Santo no llama eficazmente al pecador por medio del cristiano que predica el Evangelio, entonces no se va a llevar a cabo la redención aplicada. Entonces, ¿la obra está consumada? Sí, ya está hecho. Jesús ya, Él se sentó en su trono, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero, ¿quién tiene que la tarea de llevar la palabra? Pues somos nosotros. Para eso nos salvó el Señor. Entonces, la idea de poder llevar adelante la tarea, el plan de salvación concreto, es justamente hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ahora, vamos a ir a la introducción del discipulado bíblico. ¿Por qué necesitamos? El Evangelio es un mensaje que debe ser oído, ¿sí? El mensaje que debe ser oído. Pero el Evangelio es un mensaje que debe ser aprendido. Inicialmente, una persona no salva cree en el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Pero eso no es todo. Ahora falta que aprendan el Evangelio. O sea, que vivan conforme al Evangelio. Que vivan conforme a lo que se puede entender la aplicación de la palabra de Dios. Por eso es que vamos a ir primeramente al texto que domina el carácter del discípulo, que es la gran comisión de Mateo capítulo 28. Jesús está hablando ya resucitado a sus 11 discípulos que fueron a Galilea para encontrarse con Él. Versículo 16 de Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y ahí está la base o el resultado de la aplicación de esa autoridad. Jesús dice: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa palabra, por tanto, es la autoridad delegada, y nosotros vamos en su nombre. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy entusiasmo, crea mucho entusiasmo.
usa la palabra, saber que el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero la pregunta es, ¿para qué está todos los días con nosotros? Si yo solamente quiero un Salvador que me saque de los problemas, de los peligros, es probablemente que me sienta tranquilo y confiado. Si quisiera un proveedor que me dé todos los recursos del cielo para que no me falte nada, seguramente buscaría a Jesús confiado de esa forma. Pero Jesús está haciendo referencia a su presencia en autoridad y en poder en un contexto claramente definido en las Escrituras y que está claramente implícito en el texto, que es cuando nosotros, en su nombre, vamos haciendo discípulos. O sea, Él es omnipresente, sí, está en todo lugar. Él prometió no desampararnos, por supuesto, en muchas promesas, muchos textos. Pero con respecto al poder, claramente Jesús está enfatizando que su compañía poderosa va a estar cuando nosotros hacemos lo que le fue encomendado a los apóstoles, a la iglesia en Hechos de los Apóstoles y a cada uno de los cristianos, de llevar el Evangelio a los perdidos. Por esa razón es que nuestro mensaje se transforma en un mensaje poderoso, no por lo que nosotros hacemos, sino por quién es Él, el que está con nosotros y nos respalda. Entonces, ¿qué notamos de esto? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. No es la meta hacer discípulos, sino que la traducción es, mientras vayan, hagan discípulos. Porque algunos creen que yo tengo que llegar a un estado espiritual, a un lugar o algo determinado para comenzar a ser discípulos. Sino que hace referencia a que la vida cristiana es una vida que naturalmente hace discípulos. Pero, ¿cómo empieza el versículo 16? ¿A quién Jesús le estaba dando esta orden? ¿A los apóstoles? ¿A quién dice? ¿Cómo se refiere Él? A los discípulos. O sea que Jesús no está haciendo referencia en este momento a la constitución ministerial, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Jesús no está apelando a los recursos que son dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia. Para dentro de la iglesia, los apóstoles y los profetas sirvieron como piedra fundamental en Cristo Jesús, que son sus doctrinas. Para la edificación de la iglesia, el Señor ha usado a través de la historia a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, evangelistas, pastores y maestros. Y ustedes verán que acá Jesús no se refiere a los apóstoles, sino a sus 11 discípulos. Y este principio es importante resaltar. Jamás un cristiano será llamado cristiano verdaderamente si Cristo no es su Señor. Jamás un cristiano podrás decir que es evangélico si no predica el Evangelio. Y jamás un cristiano podrá decir que es bíblico si no practica lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tampoco un cristiano puede ser que haga discípulo si primero no es discípulo. Ser discípulo. El que es discípulo, discipula. El que no es discípulo, no va a discipular. Porque hay características importantes que marcan a un verdadero discípulo según las Escrituras y que eso no lo podemos omitir. Por lo tanto, el formar el carácter de un discípulo no es una nominación, no es que digan, ahora sos discípulo, sino que comienza con un llamamiento, con una instrucción directamente de Jesús a que le sigan. Ese fue el llamamiento, sígueme, sígueme. Y la palabra discípulo es seguidor. Aprendiz, alumno también puede decir, pero se identifica plenamente con la palabra seguidor. Entonces, lo que vamos a ver nosotros como principal objetivo es que todos podamos comprender lo que significa el discipulado en la vida del cristiano. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque a veces cuando nosotros hablamos de que vamos a empezar un tiempo de discipulado en la iglesia, por lo general identificamos a los que podemos creer que tienen capacidad, dones o habilidades como maestros de la palabra. Entonces decimos, el
el hermano Carlos, el hermano aquel, el hermano aquel, el hermano aquel, van a poder hacer de maestros. Pero eso no nos enseña palabra. La Biblia dice que todos debemos aprender a discipular, porque todos somos llamados a ser discípulos. Entonces, no debemos confundir los dones ministeriales con la tarea que cada cristiano tiene. Si es un hijo de Dios verdaderamente, naturalmente el hacer discípulo va a ser como algo que lo va a hacer con naturalidad. ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque el verdadero cristiano lo primero que aprende es a ser discípulo. O sea, saber escuchar, ser aprendido, aprender, ser humilde, dejarse corregir, buscar mentoría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano? Hemos sido salvados para la gloria de Dios. ¿Cómo Dios se glorifica? Cuando la tierra es llena del conocimiento de su gloria. ¿Quién es el conocimiento? ¿Qué es la verdad que nosotros predicamos? Predicamos a Cristo. Por lo tanto, cada persona, cada cristiano convertido lo que tiene que hacer es glorificar al Padre a través de la predicación del Evangelio, pero inmediatamente a través del discipulado. Porque como dije, el Evangelio es un mensaje que debe ser conocido, pero el discipulado es el mensaje que debe ser aprendido. ¿Se entiende? Porque acá dice enseñándoles. La tarea no es simplemente comunicar un mensaje y que Dios haga la obra y si te he visto no me acuerdo, sino enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado, todo lo que su palabra dice. Y eso no es una tarea de un día, eso es un seguimiento permanente. Así que la idea es que nosotros como congregación, como iglesia, aprendamos a vivir de esta manera, para que entonces el resultado sea una iglesia que está contenida unos por otros, ministrados unos por otros, creciendo con el crecimiento que Dios da y por supuesto la expansión del reino del Señor en todo lugar. Porque si cada uno de nosotros tenemos a quien hablarle y si el Señor a esa persona la rescató de las tinieblas, seguramente nosotros tenemos que tener el segundo paso es discipularlos. Comenzar a discipular. ¿Quién? ¿Yo? Sí. La palabra lo enseña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer principalmente? La definición de discipulado. El discipulado es un proceso de aprendizaje, no es un suceso, es un proceso, lleva un tiempo. De los que están acá en toda su vida cristiana, ¿alguna vez fueron discipulados en sus primeros pasos? ¿Quién? Levanten la mano. Ajá, bien. ¿Quién no ha sido discipulado en sus primeros pasos de que comenzó como cristiano? No tenga vergüenza. Bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer los que no han experimentado esto es pasar por un proceso de discipulado. Si ya tienen años acumulado de conocimiento, no le va a costar, pero es necesario aprender porque el carácter debe ser enseñado, no el conocimiento. El carácter debe ser enseñado, ¿por qué? Porque hay que hacer cosas en las cuales la palabra nos va llevando a que debemos ser nosotros oidores, hacedores, humildes, practicantes, una serie de cosas que nos enseñan. Para los que ya tienen la experiencia, que han sido discipulados, bien o mal, como hayan sido en el momento oportuno, el Señor llegó como el manjar más grande, aunque tal vez el hermano o la hermana ha sido tal vez con buena intención, pero limitado para enseñar. Lo bueno es que han recibido la leche espiritual no adulterada, pero saben la importancia, lo importante y lo valioso que es esto. Entonces, mis hermanos, el discipulado es un proceso de aprendizaje y formación que busca llevar a ser cada vez más como a Cristo, o sea que es ayudar a otra persona a que crezca. Esa es la meta, ayudar a otra persona a que crezca. Como pastor de la iglesia me ha gustado ver siempre hermanos que crecen y que desarrollan actividades y que son cada vez más eficientes. Y eso es hermoso porque yo creo que no sé cuántos son maestros acá o tienen los maestros de escuela o bueno, alguien que enseña, lo que quiere es ver que el alumno aprende y que crece y que tiene buen resultado. Entonces, eso es natural. ¿Qué trae regocijo a un maestro, a un profesor? Ver que su alumno crece, aprende.
¿Y cuál sería el logro más grande? Que supere al profesor. ¿Sí? Siempre hacen reportaje al profesor del club de Messi cuando era chiquito en Rosario, ¿no? Y dice, yo le enseñé, dice, ¿no? Él dice, acá jugó. Y está bien, pero lo que es hoy seguramente lo aprendió en sus primeros pasos, pero lo desarrolló en su vida potencialmente. Pero ¿quién le quita el mérito de que él le enseñó cosas? Nadie. ¿Se entiende? Entonces es importante ver que Jesús aplicó este principio. Y este principio es, obsérvenme a mí, aprendan de mí. Luego el Señor le dijo, acompáñenme a mí. Luego el Señor dijo, vayan ustedes y tráiganme el reporte. Y por último el Señor dijo, yo ya me voy, siguen ustedes. Y esa tarea es un modelo bíblico en el cual nosotros vemos que si al Señor Jesús le funcionó para que en el año 2024 estemos hablando de esto y en todo el mundo se haya propagado el Evangelio, pues creo que no deberíamos tratar de modificar o cambiar algunas cositas que realmente es un plan del cielo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que esto es lo que va a pasar, ayudar a otra persona a crecer, a madurar y a ser cada vez más como Cristo, involucra seguir a Jesús de una manera comprometida. Y como hemos dicho, en este mundo hay un sistema que conspira permanentemente y ahora abiertamente contra todos los cristianos que quieren comprometerse al servicio del Señor. Porque hay demasiadas distracciones y demasiadas cosas urgentes que se presentan como prioridades. Pero a la hora de hacer lo que tenemos que hacer, a veces nos olvidamos que tenemos que rendir cuenta delante del Señor del talento que nos ha dado. Si lo has multiplicado o lo has ocultado para no perderlo. Por eso es que lo que podemos ver como reflexión inicial de este punto introductorio es que realmente es de gran importancia tomar con seriedad la gran comisión, porque fueron sus últimas palabras antes de ascender. Y si nosotros lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, vamos a concluir que Jesús en ese mismo momento resalta esta importancia al decir lo siguiente. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Jesús hace referencia y habla de la promesa del nuevo líder que iba a tener la iglesia. Él se iba, pero dijo que no lo iba a dejar huérfano, sino que habla de la promesa del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En ese momento Jesús es donde se estaba despidiendo en sus últimas palabras y dice que el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. ¿Por qué ellos preguntan por el reino? Porque Jesús era el Mesías que los judíos rechazaron, pero ellos por la fe creyeron y lo abrazaron. Y Jesús nunca ocultó su mensaje del reino. Comienza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué significa reino para este grupo de discípulos que tenían que empezar semejante tarea de propagar el mensaje por todo el mundo? Significa poder. Ellos dijeron, Señor, si te vas, pero vas a restaurar el reino ahora, como diciendo, vamos a tener ese poder. Él le dice, eso es otro tema que el Padre solamente lo sabe. Pero si están hablando de poder o están pensando en poder, van a recibir poder ahora cuando venga el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Jesús fue directamente a la cuestión. El poder que necesita la iglesia ya lo hemos recibido por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y por eso es que nosotros somos una iglesia poderosa. No importa el número.
No importa cuánto integren la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, en todos los tiempos, es una iglesia poderosa. Por eso es que la misión de este poder aplicado en la predicación de la palabra es esto: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que la idea de discipular es un diseño de Dios, y al no hacerlo estamos desobedeciendo ese diseño. La iglesia evangélica por estos últimos años, estas últimas décadas, se ha distraído imitando diseños del mundo, haciendo cosas que parecen muy lindas para nosotros, pero no son las que Dios ha diseñado. Por lo tanto, lo que vemos acá es que el discipulado bíblico es un proceso de aprendizaje y formación que lleva cada vez más a esa persona a ser más como Cristo, y que eso requiere compromiso, involucra compromiso y también ayudar a otros a tener lo mismo. Número 2, el modelo de Jesús. Jesús es el modelo en el discipulado. ¿Cómo discipuló Jesús? Si nosotros vamos al texto de Marcos capítulo 3, dice el versículo 14, vamos a leer el 13. Después de esto, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y empieza a nombrar a quienes son los que el Señor escogió. Ahora, ¿por qué necesitamos ver el modelo de Cristo? Porque Él llamó a 12 para estar con Él. Primero es oración. Oración. Yo sé que sí o sí la palabra va a despertar en cada uno de ustedes, hermanos, la necesidad de discipular a otros. ¿Y cómo hacemos? ¿Buscamos a quien nos cae mejor? No, oración. Oración. Y tal vez el Espíritu Santo te lleva a la persona que vos no elegirías y le dice a él o a ella. Y ser sensible al Espíritu Santo es la más grande obediencia que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, porque Él nos convence. Entonces, lo que tenemos que ver es que Jesús tomó el tiempo para orar. Él comenzó a orar, subió al monte, dice, y llamó así a los que Él quiso, y estableció a los 12. La oración es importante, pero después vemos claramente la intención de Jesús. Primero dice que Él los llamó para que estuviesen con Él. El discipulado es una asociación personal. El discipulado es una tarea personal. Y tal vez en aquella época era tal vez más, requería más compromiso porque no había ningún medio de comunicación. Entonces sí o sí era presencia persona a persona. Hoy tenemos tal vez la ventaja de tener no solo encontrarnos persona a persona, sino poder comunicarnos por celular, por WhatsApp, por Zoom, como quieran. Pero no tenemos ninguna excusa de no comunicarnos, porque esa es justamente las bendiciones que podemos tener hoy en día. Pero sí o sí es para que estuviesen con Él. Estar juntos es una necesidad, y eso va a demandar el éxito de la obediencia, porque ¿qué es lo que hace cuando una persona empieza a estar más junto con otra persona? Comienza a desarrollar confianza, empatía, pueden orar juntos, pueden tener un tiempo de comunión. Por lo tanto, esto que es estar con Él desencadena en otro paso, que es enseñanza, enseñándoles. La tarea del discípulo, que es discípulo, es discipular a otro. Así que yo voy a enseñar lo que aprendo. De lo que aprendo, enseño. Y la mejor forma de que ustedes puedan ver esto, que trae fruto, es que todo lo que ustedes reciben de enseñanza, lo pongan en práctica enseñándolo a otro. Eso es un principio normal del aprendizaje. Y eso no se puede negociar. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a consultar cualquier otro método de enseñanza cuando yo ni siquiera lo sé.
Y eso yo creo realmente que este tiempo, especialmente para pastores, predicadores, la demanda va a ser más grande todavía. De aprender y aprender y aprender y no quedarse simplemente con algún conocimiento somero. Tenemos que aprender y tenemos que profundizar porque la demanda de la enseñanza cada vez va a ser mayor, porque el que abre el apetito por su palabra es Dios. Y por eso los requisitos de Pablo sobre el ancianado, sobre los pastores, los diáconos, es que no seamos neófitos en la palabra, sino que sepamos usar bien la palabra de verdad. No solo estar con él, sino también enseñarles y además, ¿qué otra cosa? Corrigiéndoles, poder corregirles. Y esto tiene mucho que ver con la mentoría, corregir. El proverbio dice, corrige al necio y ganará que te insulte. Corrige al sabio y ganará que te ame más. Así que ya sabe, hermano, cuando usted corrija a alguien, va a demostrar quién es esa persona de acuerdo a cómo reacciona. Porque cuando alguien te corrige y le decís, uy, hermano, gracias por decírmelo, gracias, lo valoro mucho. En verdad lo valoro mucho. Pero seguramente habrán tenido la oportunidad de escuchar a alguien que le diga, ¿y quién sos vos para corregir? Cuando alguien está en esa postura, no lo digo yo, la Escritura dice que es un necio. Creo que todos nosotros debemos aprender con humildad de nuestro Señor. Él lo ha dicho todo y lo ha enseñado todo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? No solo enseñar y corregir, sino también mostrarles con ejemplo de nuestra propia vida. Alguien dijo, no dé consejo sin ejemplo, ¿no? Hay que dar ejemplos con nuestra manera de vivir. Hay que hacer que la Biblia sea, tu vida sea un libro abierto para los demás, como una Biblia que enseña a otras personas. Así que esas enseñanzas no son solo teóricas, sino que son prácticas y relacionales. O sea, persona a persona con ejemplos, con testimonio. Ahora, eso no quiere decir que vamos a enfrascarlo en una posición de santo inmaculado al discipulador y pedir una estampita más tarde y prender una vela. No es esa la idea, porque es un pecador como yo que está con la responsabilidad de enseñarme a mí, pero entendiendo de que él también puede tener su falla, por lo tanto vamos a orar por el hermano y vamos a ser pacientes y tolerantes con el hermano también. Esa es la forma, y es lo que están ustedes aprendiendo con este librito de los GPS, ¿no? Porque es los unos con los otros. Entonces, es lo que Jesús hizo con ellos. Por ejemplo, el ejemplo de Pedro, de Jacobo, de Juan. Ellos no solo recibieron instrucciones de parte de Jesús, no solo recibieron la mejor instrucción de parte de Jesús, no solo recibieron la más grande instrucción de Jesús, sino que ellos recibieron el testimonio de su vida, la observación de su vida y del carácter de Jesús acerca de qué era realmente la vida nueva que él estaba ofreciendo. Por lo tanto, si nosotros vemos, es que Pedro, Jacobo, Juan, entre otros, como Pablo mismo, no solo recibieron testimonio de la palabra, sino que ellos pudieron tener el ejemplo mismo del Señor Jesús, y especialmente los tres primeros que he nombrado, ¿no? Principios que podemos aprender de esto. Y sería bueno, tiene usted el bosquejo que le mandé, pero es importante que ustedes puedan tener tiempo con los discípulos, ¿sí? Tiempo. Que no es el GPS, que no es la reunión del domingo, que es algo aparte. Por lo menos una persona a quien puedan ustedes en oración invitarles a discipular, ¿sí? Invitarles a discipular. Y si alguno que está acá no ha sido discipulado, tiene que tener la libertad para decir, hermano, usted podría ocuparse de discipular mi vida este tiempo. Seguramente va a haber quienes puedan hacerlo, porque es la mejor forma. Una de las cosas que decía uno de los oradores en la conferencia es que un cristiano que no asiste a una iglesia, que no es miembro de una iglesia y que solamente se alimenta por los mejores predicadores de YouTube, no es un cristiano, es un consumidor. Porque una iglesia no está en el espíritu del streaming, sino en la relación fraternal entre hermanos. Y creo que es una realidad tremenda. Porque la pandemia ha traído muchas bendiciones. Hoy podemos nosotros reunirnos por Zoom en algunas clases, ¿no? Pero también ha traído grandes problemas de hermanos que directamente dicen, ¿para qué voy a congregar si ya tengo los mejores predicadores en la sala de mi casa y puedo escuchar y aprender de ellos?
Pero mis hermanos, esos predicadores tremendos de parte del Señor no te ven a vos y no oran por vos y no saben tu nombre, no saben quién son y ellos no van a dar cuenta por vos, sino los de tu iglesia local. Y por esas razones que tenemos que nosotros empatizar con los hermanos mismos. Y si hay hermanos nuevos que están llegando y vos tenés ya algunos años de experiencia, prepárate para discipular a esas almas. Y te aseguro que serás discipulado por esas almas, porque más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros empezamos a aplicar un principio. Tiempo con los discípulos. ¿Qué otra cosa? Enseñanza de la palabra. No puede enseñar si no aprende. Es un requisito hasta obvio, digamos así. Una persona que diga que va a enseñar a otro y no aprende la palabra es un problema. Por eso es que yo le voy a tirar la oreja todas las veces que tenga que tirar la oreja teniendo en su casa la posibilidad de ver las clases del hermano Oscar, por eso ni no escucharlo. Si hay algo que es notorio, es poder estar y escuchar la palabra. Acuérdense siempre de Marta y María. ¿Quién escogió la mejor parte? María. El afán y la ansiedad ya sabemos cómo Jesús lo ha solucionado. Pero eso es muy importante, hermanos, porque gracias al Señor y solamente por la gracia del Señor, Dios ha levantado hombres preparados para educar a la iglesia local. Y tenemos en cada área, desde los niños, los jóvenes, los grupos pequeños, los domingos, las clases que hay. Cada uno de ustedes, hermanos, si yo tengo que hacer una evaluación de sana doctrina, seguramente voy a quedarme muy satisfecho porque la mayoría de ustedes ya dominan la sana doctrina. Pero probablemente hay algunos hermanos que todavía no han entendido que la mejor manera de glorificar al Señor es conocerle a Él. Por eso Jesús dijo en su oración al Padre en Juan 3, capítulo 17, versículo 3, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, creador de todas las cosas, y a mí, a tu Hijo, quien tú has enviado. La eternidad es esa, conocerle al Señor. Y si nosotros optimizamos en esto, hermanos, vamos a dar gracias al Señor porque el fruto va a ser normal. Naturalmente va a haber expansión y crecimiento para la gloria de Dios, no de Jesús, del Señor. Así que la enseñanza de la palabra. Y otro es el modelo de amor y servicio. Esos son el modelo que encontramos en Jesús. Tiempo con sus discípulos, enseñanza de la palabra, y Él era el modelo de amor y servicio. Él era el modelo, Él es el que se mostraba. Yo no sé si ustedes leyendo, solamente leyendo, porque no hemos estado con Jesús cara a cara, pero solamente leyendo, ¿no le hubieran dicho ustedes también a Él, Señor, enséñanos a orar? ¿Cómo habrá orado a Él? O sea, no le dijeron los apóstoles, Señor, enséñanos a resucitar a los muertos. Es más espectacular, ¿no? Señor, enséñanos a hacer un milagro. Emplumar una muela, Señor. Yo quiero aprender a emplumar una muela. Oh, yo, Señor, quiero estirar una pierna de alguien que se me pareje. Señor, qué lindo. ¿Cómo habrá orado nuestro Señor? E incluso dice que se iba a un lugar apartado solo para orar. Y a veces yo entendí esto, que el Señor oraba para no orar. Sí, porque Él iba temprano, antes que nazca el sol, a orar. Y cuando Él ya venía de parte del Padre, ya venía con la rutina, ¿no? Porque Él mismo dijo en Juan capítulo 5, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace, y lo que oye el Padre, eso digo. Por lo tanto, ¿dónde estaba el secreto de Jesús siendo hombre acá en la tierra? En su intimidad con el Padre. El Padre le daba todo el itinerario del día. ¿O por qué se creen que a algunos sí, a otros no? ¿O no lo apretaba una multitud cuando vino Jairo? ¿Y qué querían todos? Sanidad, milagros, todos querían eso. Pero ¿por qué una sola mujer tocó el borde del manto y recibió sanidad? Ustedes han visto que Jesús se detuvo a orar y a decirle al siervo del centurión, vete que voy a orar, ¿no? Vete ya. Él simplemente daba orden a los 10 leprosos, vayan y que muéstrense al sacerdote. ¿Por qué Jesús oraba para no orar, para no improvisar su oración, sino que Él tenía una hoja de ruta? Y la oración es fundamental, y ese modelo quedó en los apóstoles. ¿Dónde estaba Pedro cuando necesitaba Cornelio que vaya a su casa? Haciendo un asadito en la terraza en Jope. ¿Así estaba? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Y el cielo. Entonces
desees. Si yo le quito algún ingrediente a lo que Dios tiene como plan, seguramente va a ser fallido. Pero la oración, como modelo del Señor, como el amor que él tenía, como el servicio que él tenía, es extraordinario. Vamos rápido. Tercer punto, la importancia del discipulado para el crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante, mis hermanos? El discipulado es una relación de crecimiento. Necesitamos relacionarnos con la persona. El discipulado, tanto como el que enseña como el que aprende, deben crecer y crecen. El que enseña y el que aprende. Cada vez que estoy preparando una clase, cada vez que estoy enseñando, yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. El que diga que no tiene que aprender o no se ha dado cuenta que ya se ha muerto, porque el que no aprende pues ya murió, o simplemente no queda otro título más que decir es un soberbio. Y creo yo que nosotros debemos entender que el río de agua de vida fluye desde adentro, que es Cristo Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra viva. Y una de las cosas que estamos aprendiendo con esto del uso de la ley, que una cosa es la ley escrita en tablas y otra cosa es el espíritu de la ley, que es la que se manifiesta en el creyente. Y es dos cosas diferentes. Porque cuando uno la ve la ley escrita en tablas, ¿qué siente? Prohibición, imposición, demanda, conducta, castigo. Pero cuando uno ve el espíritu de la ley, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es una expresión de amor de parte del Señor. Lo que está haciendo es librarnos de cosas peores, porque nos cuida, nos rige. Así que, mis hermanos, claramente es importante crecer, y por eso es que el discipulado es un aprendizaje mutuo del que enseña como el que recibe la enseñanza. Es un proceso de transformación continua, todo el tiempo. ¿Cuándo terminamos el discipulado? Cuando termine las 8 clases de discipulado. No sé si usted le quiere poner 8 clases de discipulado, pero haga mentoría con ese hermano, o por lo menos sea un ayos. Que cuando sea mayor de edad, después te invita a tomar un café porque le has caído tan bien en su proceso de crecimiento que se han hecho realmente muy buenos amigos y hermanos. Pero ya lo ves crecer. Pero ¿cuándo principalmente uno sabe que ya está a punto de empezar a caminar? Cuando empezamos a largar y ya da sus primeros pasos. Pero principalmente cuando ese discípulo tuyo está empezando a discipular a otro. Entonces es tarea cumplida. ¿Se entiende esto? Es una forma natural, es un plan, es un diseño de parte de Dios que no se ha equivocado, y que creo yo que las iglesias, a través de la historia, que con sabiduría y con sufrimiento lo han practicado, han visto que funciona, hermanos. El gran peligro es el pragmatismo, que muchas personas caen sin darse cuenta, porque les sirve algo y lo ponen adentro, y eso se transforma en utilitarismo. Por eso, mis hermanos, hay algo muy importante que dice 2 Timoteo 2:2. ¿Vamos bien? 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tremendo texto, ¿no? Porque lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo como un modelo, como un ejemplo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De qué está hablando entonces el texto? ¿Modelo de qué tenemos que ser según Pablo? Está implícito en el texto, lean allí, busquen el texto. Lo que has oído de mí. ¿Qué será que ha oído Timoteo de Pablo ante muchos testigos? Que él dice que haga lo mismo. ¿Qué era Pablo? No inventen, lean el texto. ¿Idóneo de qué, Daniel? Ahí he dado el tema. Idóneo para enseñar. O sea, ¿qué es el rumor que se escuchaba de Pablo? Que era idóneo para enseñar. Con esto mismo tienen que enseñar a otros. El texto es lo que dice allí. Por lo tanto, ¿qué dice? Que esto que han oído de mí, si es un ejemplo para los demás, debes encargar a hombres como fieles. Porque ¿quién era Pablo? Un hombre fiel. ¿Qué se transmite? ¿Cómo habla, cómo camina, cómo piensa, cómo gesticula? Esos son imitadores humoristas, ¿no? Pero saben que hay
predicadores que se suben acá y empiezan a hablar como Suge Michelén y empiezan a copiar, ¿no? No es eso. Acá el texto lo dice, fidelidad, idoneidad para la enseñanza. Esto, si nosotros mantenemos la línea de ejemplo que sea así, tu discípulo no va a copiar si te peinas con gomina, qué viejo, ¿no? Gomina, gel, viene acá ha sido con limón, ¿no? Pero bueno, no es que no le ponía limón a ustedes en la escuela. Duro el cabello, ¿no? Pero fíjense ustedes que no es la apariencia en sí, sino que es la idoneidad. Si ustedes están enseñando con ese compromiso, lo que van a hacer con sus discípulos es que ellos también van a tener ese mismo compromiso. Fidelidad, testimonio, puntualidad, estudio, memorizar textos, cuántas cosas más que ustedes están viendo que lo hacen ustedes, lo van a hacer los demás. Es importante. Punto 4. Los componentes de un discipulado saludable. Primeramente, la palabra de Dios. Si son 60 minutos, 90 minutos que se van a encontrar con alguien para discipular, ¿qué van a hacer? Chismear 40 minutos, hablar de la farándula 15 minutos, hacer una oración de 5 minutos más o menos, y bueno, después leer un texto y nos vamos. No es la forma. Optimizar el tiempo. El mayor tiempo de nuestra charla debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice claramente. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es tan útil que sirve ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, si usamos ese tiempo de discipulado con la otra persona con la palabra, lo que estamos haciendo es ayudarle, instruirlo, convencerlo, ayudarlo a crecer, ayudarlo a tener un testimonio perfecto de enseñanza. Y esas cosas no se olvidan más, marcan para siempre. Seguramente que el que va a discipular se va a encontrar en una encrucijada, más que encrucijada, entre la espada y la pared, porque no tiene salida, de estudiar la palabra. Hermanos, estudien la palabra. Estudien la palabra. Y hoy no hay excusa, recursos hay por todos lados. Desde la iglesia local, desde libros y estudios que pueden hacer, seminarios en línea por todos lados. Pero estudie la palabra, no con el afán de envanecerse, no por simplemente tener colgado un diploma. Estudie la palabra porque el que más estudia, más humilde se hace, si es que la motivación es correcta. Pero muchos estudian para envanecerse más todavía. Dígame, doctor. ¿Doctor? Estudie la palabra. Número 2, en las componentes del discipulado, la palabra de Dios. Número 2, la oración. La oración. El discipulado incluye orar juntos, enseñarles a orar, enseñarles a buscar a Dios, enseñarles. A veces en la reunión de jóvenes o cuando estamos con los chicos, más se vio en el retiro de que no todos sabían orar. Pero ellos tienen que aprender a orar. ¿Y cómo? Y entonces le enseñamos así rápido. Le decía, Dios, bueno, no sé qué onda, pero yo tengo que hablar con vos, Dios. Se animó. Ahora, después tengo que enseñarle cómo referirse, como el modelo bíblico. El modelo bíblico, claro que sí. Antes de venir con todas tus 32.000 necesidades y problemas, comenzar, Padre nuestro que estás en los cielos, santifique, glorifique el nombre del Padre, exalte, bendígame, exalte sus características, sus dominios, contaré todas tus maravillas, empieza a proclamar quién es Él, alábele. Olvídese, usted tiene tantos problemas, pero no es usted el centro de la oración, es la gloria del Señor. Ore alabándole, bendígale, aprenda palabras bonitas para decirle. Acuérdense cuando estaba enamorado, ¿no? Esas cartitas lindas que le salían, cartitas, Dios mío, me está traicionando la vejez. Bueno, nosotros éramos románticos de cartitas perfumadas,
¿Yo era el único que hacía eso o no? No, había uno que otro perfume, ¿no? La oración, es importante que oren juntos, discipulador y discípulo. Enséñenle a buscar a Dios, enséñenle la oración. Y es muy importante porque dice Santiago 5:16, ¿qué dice? Es tan hermoso ese texto que inspira ganas de orar. ¿Qué dice? Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otros para que seáis sanados. La oración del justo eficaz puede mucho. ¿Así dice? La oración eficaz del justo. No es del justo eficaz. Es la oración eficaz del justo. En otras palabras, no hay ninguna oración del justificado que sea mala. No falla, es eficaz. Directamente. Porque mi oración puede ser tan hueca, tan vacía, tan torpe y tan poca expresión. O hasta orar como oraba Jeremías en Lamentaciones, hasta oyó el clamor de mis suspiros, dice, ni siquiera el llanto de salía suspiraba. Pero ¿sabe por qué es eficaz? Porque tenemos el sumo sacerdote que nos conviene, Jesucristo nuestro Señor, el mediador, el que intercede delante del Padre por nosotros. Enséñale a orar. Muéstrenle lo que Apocalipsis dice, qué pasa con la oración de los justos que son sazonadas, llevadas por los ángeles con incienso delante del trono, y cómo vuelven de allí. Número 3, la rendición de cuentas. Esto es fundamental, porque para rendir cuentas debemos ser honestos, transparentes sobre nuestros logros y nuestras fallas. Es importante rendir cuenta, es importante tener ese ejercicio. Y hermano, si usted no tiene a quien rendir cuenta, pues busque a quien rendir cuenta, porque tarde o temprano el no tener ese ejercicio lo llevará a caer en pecado. Proverbios 27, versículo 17. Hierro con hierro se abusa. Así el hombre abusa del rostro de su amigo. Esto quiere decir relación de rendimiento de cuenta. En el discipulado es importante de que el discípulo le rinda cuenta a usted. Pero ¿sabe qué bien que hace que el discipulador también le rinda cuenta al discípulo? Sí, la verdad que yo también tuve una semana difícil. También fui tentado a esto. Y experimenté que si no pasaba por esa prueba no iba a encontrar esta faceta tan linda que Dios nos muestre como solución. Cuando alguien ve el pecado no resuelto, Satanás se vale de eso por la culpa. Pero cuando alguien entiende la justificación en Cristo, el pecado, aun siendo pecado, se transforma para los verdaderos hijos de Dios como una oportunidad de ver la gracia soberana del Señor. Por eso dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando nosotros podemos ver esto, hermano, decimos, es verdad, porque ¿cómo conocería yo la providencia de Dios si no sufro el faltante? ¿Cómo conocería la paz de Dios si no estoy atribulado? ¿Cómo conocería yo la bendición de Dios cuando yo no estoy pasando por sequías espirituales? ¿Cómo no voy a conocer lo grande de su presencia si yo no experimento la soledad? O sea, hay tantas cosas que no queremos, pero cuando estamos en esa posición nos damos cuenta que es extraordinario. No el problema, sino cómo se solucionan las cosas en Cristo Jesús. Rendición de cuenta. Es importante tener esta práctica en el discipulado. Punto 4, amor y servicio. Un discípulo debe servir a los demás con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. No porque tengo que hacerlo, sino quiero hacerlo. Una muestra total de deseo de hacer las cosas para la gloria de su nombre. Y por esas razones que nosotros vemos que el amor y el servicio es el resultado de una correcta motivación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo a donde sirvo? ¿Lo hago porque quiero ser visto por los demás? ¿Por qué lo hago? El ejemplo más claro es Ananías y Zafira. ¿Saben quién era ese matrimonio? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? No eran los primeros mártires, eran los primeros enjuiciados en la iglesia. Murieron, sí, pero no como mártires. Pero si ustedes se ponen a ver en el contexto, ya era una práctica que todos
todos lo estaban haciendo. Vendían sus propiedades, sus casas, y lo traían a los apóstoles y repartían a todos. ¿Con qué necesidad hicieron esto si todos lo estaban haciendo? Bueno, claramente la motivación no era honrar al Señor, era mentir al Espíritu Santo y por supuesto a la iglesia activa. Y lo que claramente resalta que esto fue una enseñanza, porque el versículo 11, capítulo 5, de hecho, dice: y sobrevino temor a toda la iglesia. Entendieron realmente lo que pasaba. Así que, mis hermanos, el amor y el servicio pueden ser dos estandartes fundamentales para la vida del cristiano, pero si la motivación es incorrecta no tiene ningún sentido. Porque ¿para qué quieres ser un teólogo? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres salir por YouTube? ¿Para qué quieres predicar a las naciones? ¿Para ser visto? ¿Para que te pidan autógrafos? ¿Para que te saquen fotos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No se olviden que Dios ve el corazón. Eso dice la palabra. Y se lo dijo a un profeta de Dios, Samuel. No mires lo que ven tus ojos, porque Dios ve el corazón. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas que pueden ser grandes a los ojos de los demás, pero lo que Dios mira probablemente sea una desaprobación. No hay ni amor ni servicio. Y como hemos enseñado, amar es el resultado de encontrar un tesoro. A mí nadie me puede obligar a amar a algo o a alguien, como a nadie podemos obligar a amar a algo o a alguien. Uno ama porque hemos sido creados con el corazón que tiene la característica de entregarse por lo que considera valioso. Y Jesús lo dijo eso en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cómo es que yo me entrego totalmente amando con todo mi corazón a Cristo? Porque Él es mi tesoro. Pero si no es mi tesoro Cristo y soy yo mi tesoro, yo me voy a entregar para ser visto, para mostrarme, para los demás que me aplaudan, me adulen, que salgan todas las tapas. Y el Señor dice que tu Padre que ve los secretos lo recompensará en público. Sea para bien o para mal. Porque puede ser humillado públicamente o puede ser exaltado públicamente. La clave está en qué pasa en los secretos. Y en los secretos no hace referencia a la habitación cerrada con llave, sino en tu interior, en tu intimidad. Que hay en los secretos. Número 5. No hemos leído. Juan 13, 34, 35. Alguien que lo busque, si quiere leerlo rápido. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, Ahí está. que os améis unos a otros. ¿Es el 34 y 35? La lección solamente 34. Como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ese también, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por los otros. El discipulado se lo conoce por el amor. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. El amor entre hermanos, cómo se ama. Bien, número 5. Prácticas de ser y de hacer discípulos. De ser y hacer discípulos. Me faltó la palabra discípulo, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Yo tengo que experimentar ser discípulo si no lo soy, y debo practicar hacer discípulos hasta que no lo he hecho. Por ejemplo, ¿ya conocés las doctrinas básicas de la iglesia? Algunos se atreven con toda humildad para decir, yo creo que ya más o menos domino las doctrinas básicas de nuestra iglesia. Ay, ¿sí? Doctrinas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, las doctrinas de la gracia, ¿sí? ¿Saben? ¿Y por qué no levantan la mano? ¿Están escalambrados? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ¿saben que hay en nuestra propia congregación de hermanos que no saben todavía? Bueno, hay que esperar cuando alguno de los pastores va a dar un taller. ¿Por qué hay que esperar que dé un taller un pastor? Identifique un hermano nuevo, alguien que a lo mejor no conoce la doctrina de gracia y viene experiencia. Te invito a tomar un mate en casa. Y el propósito va a ser que te quiera enseñar la doctrina de gracia. Con una clase empezó la relación. Y va a querer venir la otra clase. Y le enseñás las doctrinas básicas. Bibliología. ¿Alguien sabe bibliología? Es una materia básica. Bueno, se ha enseñado bibliología. Si tiene material, apréndalo y enseña a otro. Evangelismo. Acabamos de ver evangelismo. Hay hermanos que acá no han venido. Bueno, agarre uno por lo menos, vení. Yo te voy a enseñar un poquito. ¿Querés que te enseñe? ¿Se entiende? Quizás no sea muy profundo
profundo, pero lo básico por lo menos se lo va a cumplir. No estoy diciendo que le dé un título y diploma. Y si hay cosas que llegan a los dos, vamos a decir, y acá, ay, no sé. Bueno, vamos a preguntar para la próxima y saber, ya está. ¿Saben qué lindo que es la iglesia de Cristo verdadera? Que no compite con nadie. No estamos compitiendo. No hay carrera de teólogo acá dentro. Da de gracia lo que recibiste de gracia, hermano. Amén. Pero empieza a practicar el ser discípulo y el hacer discípulo. Busca hermanos, mentores, busca hermanos que les puedan ayudar, busca hermanos que les puedan direccionar en consejería, en matrimonio, en cuidado de los hijos, en mayordomía. Estamos en tiempo de crisis y hermano, sabe que si usted deja el cargador enchufado las 24 horas, eso le consume más que todo. Bueno, desenchufe, es cosa que la pava eléctrica, todo. Mayordomía, consejería espiritual, consejería bíblica. ¿Qué cosas sabes hacer? La pregunta más clara, ¿qué tenés en tu mano? Como le dice a Moisés, un palo, simplemente un palo, suficiente, yo con eso voy. Vamos con ese palo. Si habrá hecho historia, ¿no? ¿Que estará el palo en el cielo? ¿Quién sabe, no? En las reliquias. Entonces, ¿cómo iniciar un discipulado? Primero, encuentra un mentor. Si no eres discípulo todavía, ora y busca un mentor. Y le dices, hermano, he notado que tienes conocimiento en estas áreas. ¿Crees que me podrías discipular? Busca un mentor. Y se le terminó las vacaciones para ese hermano. ¿Sí o no? Todos. Me pasó a mí también un pastor una vuelta que vio un hermano que tenía conocimiento y tenía mucha duda, y bueno, lo agarré a él para que me explicara muchas cositas. Y me parece perfecto. Es la actitud más correcta. No entiendo, ayúdame. Mi pregunta. Número 2, busca un compañero de discípulo. O sea, Patricia, ¿querés que estudiemos junto con Sixto? Así Cristian nos enseña algo de mayordomía. Vamos, listo. Pero yo ya me busqué otro. Ya formamos, somos 3, 4. Si no quieren hacerlo solo, seguramente hay otro más. Busquen a otros que sean compañeros de discipulado. Un amigo con un amigo crecen juntos en la fe. Qué lindo, ¿no? Crecer juntos. Pueden ser matrimonios también. Dios te bendiga. Pueden ser matrimonios también. Pueden ser personas que son amigos dentro de la iglesia. A mí me encantaría que comencemos a desarrollar dentro de no mucho tiempo el tema de las misiones. Pero para las misiones y la plantación de iglesia es un resultado de la revitalización de la iglesia. Primero hay que revitalizar la iglesia para que el fruto sea plantar iglesia y enviar misioneros. Pero esto debe ser un propósito, o una meta, mejor dicho. Entonces busquen compañeros para empezar. Terminamos. ¿Qué compromisos debe haber en un discipulado? Esto es introducción, son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Estudio regular de la Biblia. ¿Se compromete usted para el miércoles que viene a estudiarse un capítulo de la Biblia en memoria? ¿O unos cuantos textos de memoria? ¿Quién se compromete? ¿Quién dice yo, pastor? Ahí está. ¿Sí? Y el miércoles tenemos un ágape antes de empezar recitando la Biblia. Me encanta eso. Entonces, memorícese un texto. Eso hacíamos, te acordás, en los campamentos, nos daban un libro entero y nos aprendíamos todo Filipenses. Todo el libro entero. Todo. Entonces cada cual estaba designado con un versículo y así empezaba toda esa semana y nos aprendíamos todo el libro entero. Estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, es saludable, ¿no? ¿Y qué dice? Santifica tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el agua que limpia la palabra. Así que estudie, prepárese, haga un estudio regular de la palabra. Acá tenemos recursos. Si quiere un estudio personal, tenemos recursos. El pastor Eduardo, Oscar, yo, cualquier hermano. Pastores, ¿qué me recomiendan que estudie? ¿Qué quieren estudiar? No sé, quiero estudiar demonología. Listo, busquemos si hay algo que estudiar. Estudie, hagan estudios personales. O por lo menos diga, pastor, ¿qué opinas si
yo hago este estudio. ¿Sí? No se vaya a estudiar cosas raras, ¿no? Pero dentro de todo lo que es saludable, siempre vamos a tener que darle lo que es. ¿Cómo? Bienvenido. Lindo libro. Estudie la Biblia. Oración constante. Eso es muy importante para que vuelvan a tener esa participación. Y si no, oren por WhatsApp con otros hermanos. Hermanos, tenemos 10 minutos a las 3 de la tarde, pero oremos juntos por WhatsApp. Y evitamos pagar el colectivo, cuantas cosas. Oren por WhatsApp. Manda el audio, escucha, el otro manda el audio. Muchas hermanas en este tiempo a mí me mandan oraciones, me mandan sabiendo que estoy con mi mamá y muchas cosas no puedo hacer. Ellas me mandan por el teléfono y le digo, tengo tiempo para escuchar, así que a mí no me molesta. Así que Yo agradezco al hermano también que un día estaba con mucha necesidad y me oró por teléfono. Amén. Funciona. Y hay que hacerlo, ¿no? Oración constante. Practica lo aprendido de cada domingo en la vida diaria. Cada día. ¿Qué aprendiste el domingo? Predicó el pastor. Hermoso. Vaya. Practique. ¿Qué practicó el otro domingo? Vaya, póngalo en ejercicio. ¿Qué vieron el último GPS? Póngalo en práctica. La tarea de predicar no es entretener a la gente, es darle el alimento para que la iglesia lo triture, lo asimile y fortalezca en la práctica. Practique lo que aprende. Y otra cosa es invitar a otros a conocer al Señor. Practique el evangelismo persona a persona. Ore por aquellos que le dimos la tarjetita, ore por ellos. Y háblele ya. Invítelo a la iglesia. Invítelo a un GPS, un grupo pequeño, va a ser más fácil poder hablarle de Cristo. A los hermanos que ya están aprendiendo van a tener un lindo ensayo. Pero invítelo a otros a conocer. Así que mis hermanos, cada uno de ustedes deben creer que el plan de Jesucristo funciona. Así que por lo tanto, les pido que ustedes se comprometan en esta tarea. El resultado de la evangelización es el discipulado. El evangelismo es un mensaje que debe ser oído y el discipulado es un mensaje que debe ser enseñado. Entonces, yo acá prediqué, ya está el resultado, hay un convertido, ahora tengo que enseñarle lo mismo, pero ahora vivirlo. ¿Se entiende? Bien, vamos a orar y hacemos preguntas o comentarios. Padre, queremos darte gracias por tu presencia. Queremos darte gracias por tu palabra, por tu enseñanza. De ella recibimos todo lo que necesitamos. Queremos darte gracias, Señor, por la iglesia local, porque, Señor, si una iglesia deja de tener la esencia de Cristo como centralidad y el mensaje de la palabra, tú puedes quitar el candelero de su lugar. Eso lo dices en tu palabra. Y si hasta aquí no lo hiciste, Padre, es porque tu obra está siendo cada día más, Señor, aplicada en nuestra vida. No por ser más que nadie, Señor, solo por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. Y ayúdanos a bendecir a otros hermanos que siguen las enseñanzas y las clases por vivir, Señor. Bendice a cada hermano que está presente, los que no pudieron venir, Padre. La gloria sea para ti en Cristo Jesús.